Bueno, hola a todos, este es nuestro primer vídeo y bueno, vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas. Este vídeo es una pequeña introducción y espero que os sirva de ayuda. En posteriores vídeos intentaremos abordar distintos problemas de triángulos y sobre todo me gustaría tratar con vosotros la circunferencia trigonométrica, que me parece que es una parte muy importante y que se le da bastante poca importancia o se explica demasiado poco. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenéis que tener muy claro es que todas las funciones trigonométricas son aplicables a los triángulos rectángulos, solo y únicamente. ¿Qué es un rectángulo? Un triángulo rectángulo, perdón. Pues muy sencillo. Un triángulo se define como todo polígono cerrado formado por tres lados. ¿Y qué implica que sea rectángulo? Pues que tenga, un ángulo de 90 grados. Lo señalizaremos siempre con un cuadradito y un punto. Vale. La nomenclatura normal de los triángulos utilizaremos cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, entre cateto 1 y cateto 2 es indiferente la nomenclatura que utilicemos y el orden en que lo pongamos, pero la hipotenusa siempre viene definida como el lado mayor del triángulo, de mayor longitud. Bueno, otra cosita que me gustaría deciros o comentaros es que normalmente los ángulos de los triángulos y demás polígonos se suelen denominar con letras griegas. Esta sería alfa, beta y gamma. Aquí os he puesto a continuación una pequeña clasificación de triángulos para que tengáis bastante claros los conceptos. Por ejemplo, ¿un triángulo equilátero podría ser isósceles? Claro, siempre que tuviera el cateto 1 y el cateto 2 iguales. Y por tanto, el ángulo gamma y el ángulo alfa también serían iguales. ¿Podría ser un triángulo rectángulo equilátero? En ningún caso. Si ya estamos diciendo que el ángulo beta, que le hemos llamado beta, vale 90 grados, y considerando que todos los ángulos de un triángulo han de sumar 180 grados, sería imposible que alfa y beta valieran 90 grados por separado, pues superaríamos dicha cifra. ¿Y escaleno? Pues sí, es el caso más común y en el que os encontraréis en la mayoría de las veces. Bueno, a continuación también os he puesto, por si alguna vez os lo encontráis por ahí, ¿qué es un triángulo rectángulo? Ya lo hemos definido como el triángulo con un ángulo de 90 grados. Acutángulos son los triángulos que tienen tres ángulos menores de 90 grados, o sea, tres ángulos agudos, como podría ser perfectamente un triángulo equilátero. Y obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Cuando me refiero a ángulos y cuando nombramos ángulos, siempre nos vamos a referir a ángulos interiores. Es decir, este sería el ángulo interior y este, perdón que no lo podéis ver, y este sería el ángulo exterior. Vale. Bueno, como os he comentado hace nada, la primera ecuación que debe respetar todo triángulo, ya me da igual que sea rectángulo o no rectángulo, es que todos sus ángulos interiores sumen 180 grados. Que me gustaría siempre reflejaros que en el sistema internacional se trata con radianes y que la equivalencia, estas tres rayitas que alguna vez pondré, significa equivalente. ¿Vale? Que la equivalencia es que 180 grados son pi radianes. Aquí os he puesto un pequeñito ejemplo
para que vayáis familiarizándonos con esto. ¿Cuántos radianes son 30 grados? Pues yo normalmente lo suelo hacer de forma muy sencilla, mediante una regla de 3. Siempre hago la primera correspondencia, es que 180 grados le corresponden pi radianes. Y en segundo lugar pongo la correspondencia que quiero hallar. Si quiero hallar 30 grados, le corresponderán x radianes. Dada esta igualdad, despejando y calculando finalmente, tendríamos que 30 grados son 0,52 radianes. Bueno, aquí también os he puesto un conjunto de letras griegas, pues si siempre os aburréis de utilizar las mismas para que tengáis omega, phi, chi, eta, ¿vale? Vale, ya habíamos quedado que esta sería nuestra primera ecuación. Y para triángulos rectángulos existe otra ecuación fundamental que nunca podréis olvidar, que es el teorema de Pitágoras, que relaciona sus catetos y la hipotenusa mediante esta relación. Por favor, esto es muy importante y nos servirá para desarrollar y demostrar muchísimas otras expresiones derivadas, como os mostraré a continuación. Bueno, lo primero de todo, también a lo mejor puede ser que me haya equivocado y no os lo haya presentado, es ¿qué son las funciones trigonométricas? Porque quizás siempre se nos presentan como funciones súper raras a primera vista, pero son muy útiles, ya que estas funciones nos relacionan longitudes de lados o simplemente longitudes siempre de triángulos rectángulos y el valor de los ángulos interiores. También podríamos utilizar otros ángulos, pero es la forma más sencilla, ya os lo mostraré a continuación, ¿vale? Bueno, y ahora paso a definir las distintas funciones y ver cómo las nombramos y cómo las definimos y vamos a ello. Vale. Pues la primera función que tengo aquí es la función seno. Si elegimos este ángulo como el que querríamos calcular su seno, se calcularía siempre como la longitud del lado opuesto, ¿vale? Partido de la longitud de la hipotenusa. La nomenclatura que sigáis me es indiferente, ¿vale? Aquí he seguido según la nomenclatura de los vértices, se llaman los segmentos, como la longitud entre dichos puntos, pero vamos, eso es indiferente, ¿vale? Os pongo aquí una forma de poder denominarlo y ya está. Vale, esto está muy bien si conocemos los valores de A y de B, ¿no? Que tendríamos que el seno de alfa es 2. Si el lado opuesto fuera 2, perdón, eso es imposible porque la hipotenusa siempre es mayor que el lado opuesto. Imaginemos que es un medio. Vale, pero nosotros lo que queremos averiguar realmente es el valor de dicho ángulo. Entonces, ¿a qué tendríamos que recurrir? A la función inversa. Esto es quizá un poco lioso porque siempre os encontráis con arcosenos, senos, cotangentes, etc. Pero lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? El arcoseno es la función inversa y nadie sabe calcular el arcoseno de un ángulo súper complejo, tal que esta fracción sea un número súper raro.
Y siempre recurriréis en la mayoría de los casos, a no ser que sea los ángulos típicos de 0, 30, 60 y 90 grados y 45 grados, recurriréis a la calculadora. En la calculadora normalmente encontraréis esta notación. También podéis encontrar esta notación, pero en la calculadora ya os digo que esta será la normal. Y es eso, solo únicamente despejar, y esto se llama la función inversa. Vale, si ahora yo quisiera calcular el seno de este ángulo, procedería de manera análoga. Siempre sería el cateto opuesto a dicho ángulo partido de la hipotenusa. Perdona que no os lo he mostrado. ¿Vale? Bueno, pues muy bien. Ahora voy a pasar a definiros la función coseno. Elegimos en primer lugar el ángulo, perdón, quito esto un segundo, el ángulo alfa. ¿Cómo se define el coseno? Pues lado contiguo partido de hipotenusa. Aquí lo podéis ver, la nomenclatura que también he seguido. Vale, a continuación os pongo la misma notación, que si yo quisiera despejar el valor de alfa, tendría que recorrer a su función inversa, que la podréis encontrar con estas dos distintas notaciones. ¿Vale? Y si yo ahora quisiera calcular el coseno de este ángulo, sería igual lado contiguo partido de hipotenusa. Ahora mismo os lo pongo para que lo veáis. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Sería BC partido de AB. Bueno, ahora quisiera que os paráis un momento y que reflexionáis sobre una cosita, ¿vale? Si os fijáis en las definiciones, no sé si lo podéis apreciar bien, espero que sí. Si yo me voy al seno de alfa, veo que su definición coincide con el coseno de beta. Y la definición del seno de beta coincide con la definición del coseno de alfa, ¿vale? Bueno, pues esto es algo típico y que siempre ocurre cuando los ángulos alfa y beta son ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir ángulos complementarios? Pues que entre ellos dos suman 90 grados. Y esto siempre va a ocurrir en triángulos rectángulos. Que es lo que en nuestro caso nos importa. Bueno, y por último, de las tres funciones más importantes, os voy a definir la función tangente. La función tangente, perdonad que aquí a lo mejor no lo veis, os voy a dibujar un pequeño triangulito. ¿Vale? Este es el ángulo recto, alfa y beta. Pues, ¿qué relaciona la función tangente? Muy sencillo. Para el ángulo alfa, su lado opuesto entre su lado contiguo. Si antes hemos denominado A, B, C, esto sería AC, BC y AB, sería pues BC entre AC. Aquí esta es la misma, la función inversa. Y si quisiéramos definir la tangente del ángulo beta, perdonad, tendría que ser, lado opuesto entre lado contiguo. Por lo tanto sería AC partido de BC. Bueno, pues ya hemos repasado lo más básico. Perdona, aquí está. Ahora me gustaría presentaros
quizás no las utilicéis tanto, pero también son bastante importantes. Más que nada, para saber todas las relaciones que tenemos, las posibles opciones, os defino tres funciones trigonométricas más, que en realidad son derivadas de las anteriores y son muy sencillitas, ¿vale? Solo es definirlas, no es nada más. La cosecante, en primer lugar, se define... Bueno, quiero aclarar que lo que nosotros hemos visto son las funciones trigonométricas básicas, senos, cosenos y tangentes, y sus funciones inversas. Y ahora vamos a ver otras funciones complementarias, pero no confundirlas, por favor, con las funciones inversas. A estas funciones se las llaman funciones recíprocas y yo en muchos casos también las he acabado confundiendo, así que por favor tened bastante cuidado, ¿vale? Porque este seno a la menos 1 puede llegar, o este coseno a la menos 1 puede llegar a confundir bastante, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, la cosecante de un ángulo alfa viene definida como 1 partido del seno de dicho ángulo. La secante viene definida como 1 partido del coseno de dicho ángulo. Y la cotangente de un ángulo alfa viene definida como 1 partido de la tangente de alfa. Estas son simplemente he colocado otra vez las definiciones, ¿vale? Así que no os preocupéis. Si tenéis el dibujito a mano que os habéis ido haciendo a la vez que yo, pues ya está perfecto, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a tratar de explicaros rápidamente y de demostraros, es muy sencillo, las relaciones fundamentales para que no se os olviden nunca, porque son muy importantes a la hora de resolver problemas de triángulos, son la base y siempre es la ecuación ahí que te falta. Así que es eso, os lo voy a intentar explicar de forma que vosotros, acordándonos de estos truquitos, podéis acordaros y no tener que memorizarlas incluso, ¿vale? Es muy fácil, siempre se parte del famoso teorema de Pitágoras, que hemos dicho que siempre es para triángulos rectángulos, por favor, no lo olvidéis, que cuando empecemos a ver problemas os daréis cuenta de que no podemos aplicarlos siempre. Vale, aquí he puesto otra nomenclatura diferente, pero sería la misma que anteriormente. Lo que pasa que con distintos nombres eso, únicamente, ¿vale? Que el cateto AC, en este caso lo he llamado así, al cuadrado, más el cateto BC al cuadrado, es igual a la hipotenusa AB al cuadrado. ¿Vale? Pues ¿qué hacemos ahora? Vamos a dividir esta expresión entre AB al cuadrado. Y nos queda esta expresión. ¿Vale? Y si nos vamos a nuestras definiciones, ¿vale? A ver si lo podéis ver. Encontramos que esto se corresponde al coseno cuadrado del ángulo alfa. Esta fracción al cuadrado se corresponde al seno cuadrado de alfa igual a 1. Pues perfecto, chicos. Ya tenemos nuestra primera relación. ¿Vale? Aquí os lo he puesto con el ángulo beta porque se procedería de igual forma para dar la explicación a esta formulita, ¿vale? Aquí os he puesto también un pequeño apunte de nomenclatura. Es que el seno de alfa al cuadrado se suele escribir de esta forma, ¿vale? Para que lo tengáis claro y no os confundáis, os preguntéis de dónde viene este 2, ¿vale? Es la misma expresión a esta. Bueno, pues ya tenemos esta como nuestra primera expresión. Deducir, bueno, son 3, ¿vale? Deducir las otras 2 es muy sencillo, ¿vale? Partimos de ella, como ya os he dicho. Perdón, un segundito. Y la dividimos entre coseno cuadrado de alfa.
¿Qué obtenemos? Esta expresión. 1 más el seno de alfa partido del coseno de alfa al cuadrado. En este caso he sacado aquí el 2 para que os deis cuenta de que justamente se nos corresponde con la tangente cuadrada de alfa. Y si yo aquí divido 1 entre coseno cuadrado de alfa, me queda la secante cuadrada de alfa. Esta es nuestra segunda relación, ¿vale? Y vamos a por la tercera. En este caso, en vez de dividir entre coseno cuadrado, vamos a proceder a dividir entre el seno cuadrado de alfa. Llegamos a esta expresión, coseno cuadrado partido del seno cuadrado de alfa, que es justamente 1 partido de la tangente de alfa, que se corresponde con la tangente, todo esto elevado al cuadrado, perdón, que se corresponde con la cotangente cuadrada de alfa, más 1, y sería igual a 1 partido del seno cuadrado de alfa, que con las funciones que hemos visto corresponde a la cosecante cuadrada de alfa. Bueno chicos, y espero que no os haya sido muy pesado, pero por último me gustaría hacer un par de ejercicios en los que afiancemos todos estos contenidos, ¿vale? En primer lugar, he partido de un triángulo, ¿vale? Rectángulo, obviamente, y del que conozco su ángulo alfa, que vale 45, y la hipotenusa, que vale 1. Y me piden hallar el ángulo beta y x, que son los valores de los catetos. Vale, pues recurrimos, como os he dicho, a nuestra primera ecuación. Nuestros ángulos van a ser complementarios porque nuestro triángulo es rectángulo. Y una vez conocido alfa, puedo conocer beta, que es igual a 45 grados. Bueno, pues ahora también recurrimos a nuestra segunda expresión, ¿vale? Que puede ser el teorema de Pitágoras, pero que lo vamos a dejar un poquito más apartado porque en este caso, para una comprobación, porque en este caso es un poquito más complejo verlo desde ahí, ¿vale? Pues solo definimos el seno de 45. El seno de 45 se define como el cateto opuesto y partido de la hipotenusa, ¿vale? Si sacáis dicho valor la calculadora porque aún no sabemos obtenerle, ¿vale? Os saldrá raíz de 2 partido de 2. Ya tenemos nuestro valor de la y. Y si nos vamos al coseno de 45, sería lado contiguo partido de hipotenusa. Si os vais a la calculadora y os sacáis el valor de dicho coseno de 45 grados, también nos sale el mismo valor. Bueno, ¿y qué podemos afirmar con esto, chicos? Pues que nuestro triángulo rectángulo es isósceles. Tiene 2 lados y 2 ángulos iguales. A continuación os he puesto una pequeña comprobación que se basa en el teorema de Pitágoras y en nuestra primera relación fundamental. Y es que sustituyo los valores de los cosenos y obtenemos, tras desarrollar la expresión, que su valor es 1. ¿Vale? Es únicamente una pequeña comprobación. Vale, el segundo ejercicio que os planteo es sumamente sencillo, ¿vale? Es únicamente definir las funciones trigonométricas partiendo de los datos de los lados, ¿vale? Siempre que os den un triángulo rectángulo y os pidan sacar cosenos, senos, mi consejo es que siempre verifiquéis si se cumple el teorema de Pitágoras, porque normalmente los profesores son un poco malillos y os ponen esa trampa, ¿vale? Siempre verificarlo, por favor. En este caso,
un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Como podéis ver, se cumple dicha relación. ¿Vale? Pues ahora vamos a pasar a definir los senos, cosenos y tangentes, ¿vale? Os dejo como planteamiento que vosotros defináis las funciones recíprocas y las funciones inversas, ¿vale? Es súper sencillo. Si tenéis algún inconveniente, me ponéis un comentario y lo vemos, ¿vale? Vale, pues el seno de alfa sería cateto opuesto 3 partido de la hipotenusa. El coseno de alfa sería cateto contiguo 4 partido de la hipotenusa. Y la tangente, que realmente se me pasa a deciroslo, chicos, perdonadme, se define como lado opuesto y lado contiguo, y si despejáis de las expresiones de coseno y seno, también se define como la división entre el seno y el coseno. Muy importante, chicos, esto, perdonadme, ¿eh? Vale, pues la tangente se la defino tal cual dividiendo seno entre coseno, me quedaría 3/4, o lado opuesto partido del lado contiguo. Para el ángulo beta procedemos de igual forma, ¿vale? Os lo dejo para que lo hagáis vosotros, aquí tenéis los resultados, los miráis y ya está. Y por último, dos pequeños ejercicios muy útiles, ¿vale? Es lo que más os cuesta normalmente, pero son muy sencillos, ¿vale? En este caso me dan el valor del coseno y me piden hallar el seno y la tangente de dicho ángulo, ¿vale? Muy sencillo. Recurro a nuestra primera ley fundamental, que el coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Introduzco el valor del coseno de alfa elevándolo al cuadrado, y de esta expresión, despejando, 1/4 más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1, me queda que el seno al cuadrado de alfa es 3/4. Sacando la raíz, el seno de alfa es raíz de 3 partido de 2. ¿Vale? La tangente, como os acabo de decir ahora mismo, lo más sencillo es definirla muchas veces como la división del seno entre el coseno. Aquí tengo sustituidos los valores y me quedaría, un segundito, perdonadme, 1 partido de raíz de 3. Como sabréis muchos, normalmente no se suelen dejar las raíces indicadas en el denominador, por lo que cuando os encontréis un caso como este, ¿qué tenéis que hacer? Muy sencillo. Multiplicar y dividir por dicha raíz, como he procedido aquí. Ya nos quedaría raíz de 3 partido de raíz de 3 por raíz de 3, que es 3. ¿Vale? Por último, es un ejercicio un poquito a lo mejor más complejo porque requiere de un sistema de ecuaciones y es en el que nos ofrecen el valor de la tangente, ¿vale? Vale, pues siempre recurrimos a nuestra relación fundamental, ya que nuestra tangente la vamos a definir como la división entre seno y coseno. ¿Vale? Como el valor es 1, vamos a decir, entonces, despejando de esta expresión, que el seno es igual al coseno. ¿Vale? Introduciendo, por ejemplo, que el seno es igual al coseno en nuestra primera ecuación, obtenemos que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, esto es sustituir esta expresión, es igual a 1. Así que nuestro cuadrado coseno de alfa es igual a 1/2. Sacamos la raíz y volvemos a hacer lo mismo. Os lo pongo aquí paso a paso, perdonadme, es un 2, para que no os perdáis nada.
Así que coseno de alfa es igual a raíz de 2 partido de 2, que hemos dicho que era igual a nuestro seno. Bueno chicos, espero que os haya servido de ayuda y cualquier duda, por favor comentadla. Si encontráis algún pequeño error o lo que sea, por favor también decídmelo y que pueda corregirlo, ¿vale? Muchas gracias.